En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, en el Evangelio del día de hoy, cuarto domingo de Adviento, la Santa Madre Iglesia coloca de nuevo ante nuestros ojos la excepcional figura de San Juan Bautista. El pasaje está tomado de San Lucas y nos narra el inicio de su predicación. El mismo San Lucas, si bien no figura en el texto de la misa de hoy, nos dice que San Juan decía a las muchedumbres que venían a él lo siguiente: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que llega? Haced pues frutos dignos de penitencia. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. San Juan incitaba entonces a los que venían a él a la penitencia, y esto lo hacía no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo, pues él vivía en el desierto, y nos dice San Marcos acerca de él: llevaba Juan un vestido de pelos de camello, y un cinturón de cuero ceñía sus lomos, y se alimentaba de langostas y miel silvestre, es decir, vestía hábito de penitencia, y su comida, su alimento era austero, frugal. Por tanto, el día de hoy deseamos hablar de un tema que es muy importante en la espiritualidad católica y que solemos descuidar bastante: la penitencia o mortificación. La gran importancia de que la practiquemos en nuestras vidas. Pero primeramente, hablemos de la necesidad que tenemos de la penitencia o mortificación. Para que podamos entender cuán necesaria nos sea la mortificación, es preciso que tengamos bien presente que en nuestra alma hay dos partes: la parte superior, que es la razón, y la parte inferior de los sentidos, que llamamos apetito sensitivo. Cuando Dios creó al hombre en el estado de justicia original, lo hizo de tal manera que la parte inferior estaba perfectamente sujeta a la superior. Esto es, el apetito sensitivo obedecía sin contradicción a la razón. En aquel dichoso primer estado, el hombre amaba a Dios con facilidad y suavidad, y no sentía en sí ninguna tentación proveniente de la carne, ni de ira, ni de envidia, ni de gula, ni lujuria, ni ningún otro mal movimiento, pues la parte inferior, como decimos, estaba perfectamente sometida a la superior. Pero después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, entró el desorden en el hombre, de manera que dejó de haber esa perfecta sujeción de la parte inferior a la superior, sino que, como la razón se rebeló contra Dios, la razón del hombre, Adán y Eva, entonces en el hombre el apetito sensitivo se rebeló en justo castigo contra la razón. Así como la razón contra Dios, entonces la parte inferior del hombre contra el mismo, contra su razón. Y este es el motivo de por qué nosotros se levantan tantos movimientos contrarios a la razón, tantas cosas que sabemos que son malas y que no son acorde a lo correcto. De allí esa continua lucha que sentimos dentro de nosotros. De ahí todas las tentaciones que sentimos y las malas inclinaciones que padecemos. Ahora bien, el remedio a ese desconcierto que dejó en nosotros el pecado original es precisamente la mortificación, cuyo oficio es ordenar y moderar nuestras pasiones y malas inclinaciones, así como nuestro amor propio desordenado. Y es muy importante que tengamos esto en claro. La única forma de someter nuestra naturaleza rebelde es con la mortificación. Por esto Cristo afirmó categóricamente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Es decir, para poder seguirlo, antes hemos de negarnos y tomar la cruz. Y eso es cabalmente la mortificación. Habiendo dicho esto, pasemos ahora a tratar de los tipos de mortificación o penitencia. Dos clases de mortificación se suelen distinguir, una corporal y otra espiritual. La primera es la que se ejerce sobre el cuerpo mismo, sobre la carne, que suele llamarse también penitencia exterior. Consiste en castigar y afligir el cuerpo, por ejemplo, con ayunos, cilicios, disciplinas, comida pobre, etc. La segunda, la espiritual, consiste en gobernar y dominar los movimientos de nuestros apetitos, negar constantemente nuestra voluntad, quebrantar el juicio propio, vencer la ira, dominar la impaciencia, controlar la gula, los ojos, lengua y todos los demás sentidos y movimientos del alma. Esta última, la espiritual, es sin duda alguna mucho más perfecta que la primera y por lo mismo reviste mucha mayor dificultad su práctica. Mucho más difícil es contrariar la voluntad y no hacer lo que uno quiere, a ayunar, por ejemplo. Nos cuesta mucho más ir contra nuestra voluntad. Y en ella, en la mortificación espiritual, está en realidad la esencia de la mortificación. Pues de nada me sirve que me prive de ciertos alimentos, ayunar, o que me dé duro a mí mismo, disciplinas, por ejemplo, si estoy lleno de amor propio, de voluntad propia, de soberbia, queriendo siempre hacer lo que yo deseo, o faltando a la caridad, despreciando a mi propio, tratándolo de manera poco caritativa, áspera. Y así principalmente hemos de ejercitarnos en esta mortificación espiritual, contrariando siempre que nos sea posible nuestra voluntad, haciendo lo que nos mandan nuestros superiores, prefiriendo y cediendo a lo que otros desean y quieren, y muy especialmente conformándonos en todas las cosas con la voluntad de Dios. Allí tenemos un campo vastísimo para ejercitar esta mortificación de la voluntad, conformarnos con todo lo que Dios dispone, que muchas veces, y tal vez la mayoría de las veces, no es como nosotros hubiéramos querido, o planeábamos, o esperábamos. Entonces, conformarnos con su voluntad. También mortificando nuestra curiosidad. Hemos de practicar esta mortificación espiritual, no queriendo saber todo, enterarnos de todas las cosas, de todo lo que pasa, ya sea respecto a personas que conocemos, en el fondo es un poco hechísimo, querer saber todo, no nos incumbe, ya sea respecto a cosas del mundo, y en ese sentido, no andar perdiendo el tiempo viendo noticias que en el fondo ni nos van, ni nos vienen, ni nada nos aporta, que mortifica la curiosidad. Eso es algo que uno no debe tener muy presente. Hay que mortificar nuestra vana curiosidad. También hay que practicar esta mortificación espiritual callando y mordiendo nuestra lengua siempre que nos venga a la mente decir algo negativo o contrario de nuestro prójimo. Asimismo, acallando los pensamientos que en ese sentido nos vinieron, lo cual implica gran virtud. No solo no criticar a mi prójimo, la voz, la lengua, sino ni siquiera a mi mente. Ojo, que cuando vengan pensamientos contra él, cortarlos, quitarlos, no darles, no, cortar eso. Son formas de mortificarnos y en realidad nos cuesta mucho, lo que decíamos antes. Por ahí ayunar un día, está bien. Cortar ese tipo de pensamientos, tantas cosas parecidas, nos cuesta mucho más. O sea, tenemos en qué mortificarnos, mortificando nuestra mente. La imaginación, la loca de la casa, que dice, dando vueltas. Mortificar nuestra vista,
no mirando para todos lados. En ese sentido, mortificando la curiosidad que muchas veces podemos tener. Por ejemplo, cuando vamos por la calle, ¿no? ¿Quién anda mirando para todos lados? No, mortifica la mirada, refrena tu vista. Es algo para ofrecer a Dios. ¿En qué mortificarte? Además, esto es muy importante con respecto a la pureza. El que no refrena la mirada difícilmente se conservará puro. Y esto es enseñanza de prácticamente todos los otros espirituales. El que no domina los ojos y se le van para todos lados, no va a lograr con la pureza. ¿Por qué? Porque sabemos el mundo que vivimos. Las ocasiones de pecado están al por mayor. Y si uno no controla los ojos, por ahí luego malos pensamientos, las tentaciones, y caemos en pecado. Entonces, mortificar nuestra vista, refrenarla. También podemos practicar la mortificación espiritual reprimiendo nuestra ira, el mal genio, cuando nos molestamos, algo no nos gusta y ya empezamos a sentir que empieza a hervir la sangre. Mortificarnos, no tratando mal a nuestro prójimo. Inmediatamente nos viene, le voy a decir tales y cuales cosas. Mortifícate, cállate, no lo digas, mortifícate. Trátalo al revés, bien, amablemente, en vez de las palabras ásperas o mortificativas que te viene a la mente decir y que quieres decirte. Mortifícate. Y muchas cosas más podemos practicar esta mortificación espiritual. La idea del campo en que podemos hacerlo tiene infinidad de aplicaciones. Sin embargo, si bien, como hemos dicho, esta es la mejor y más perfecta, la mortificación espiritual, no debe faltar tampoco en la vida del católico la penitencia o mortificación corporal y exterior. Esta tiene también su importancia y sobre ella deseamos insistir el día de hoy un poco más. Efectivamente, cuando al inicio de la prédica decíamos que los católicos solemos descuidar la penitencia, teníamos especialmente esta en mente. En verdad, y es en el fondo una tristeza, nosotros los católicos del siglo XXI somos unos blandengues cuando se trata de penitencia o mortificación corporal. Estamos demasiado acostumbrados al confort que la sociedad moderna nos brinda, de manera que nos hemos vuelto casi incapaces de sufrir el menor tipo de molestia. Simplemente pensemos, por ejemplo, en los días que la Santa Madre Iglesia nos manda a ayunar, que no son muchos, y lo bastante suave que es, que recién explicamos, una comida fuerte al día, una parrilla a la mañana, una colación a la noche. Y sin embargo, ¿cómo más de uno se queja del ayuno y tal vez hasta lo incumple y falla el ayuno? Y sin embargo, la penitencia, mortificación corporal, es muy importante en muchos sentidos. Evidentemente que, como ya hemos notado, no debe faltar la penitencia interior o espiritual, sin la cual la exterior para poco nada sirve. Pero hecha esa salvedad, hay que afirmar la gran importancia de la mortificación exterior. En efecto, de ella nos vienen muchos bienes. El primero siendo que, como ya hemos dicho, por medio de ella domamos nuestra naturaleza caída. Pues ese desorden que hay en nosotros, la parte inferior rebelándose contra la superior, podamos poner orden con la mortificación. Tener quieto a toda la parte del apetito sensitivo. Y en este sentido hay que tener bien claro que si no practicamos la mortificación, no lograremos tener bajo control nuestras malas inclinaciones y pasiones, por lo cual estas, irremediablemente, tarde o temprano, nos llevarán tras de sí al pecado. Y así, aquí se nos presenta un punto a meditar, y cada uno piénselo bien dentro de sí. Muchas veces, la razón por la cual recaemos en los mismos pecados, especialmente los que tienen que ver
con la sensualidad, la gula, la lujuria, es precisamente porque no hacemos penitencia corporal, porque no practicamos la mortificación de nuestra carne. Pensémoslo bien, pues aquí está la causa de la recaída en tantos. Y muchas veces uno tal vez se haga esa pregunta, pero ¿por qué vuelvo y caigo nuevo en lo mismo? Me confieso en el mismo pecado, no mucho después. Mire si se mortifica, porque por falta de mortificación es que uno recae muchas veces en los pecados. Y al revés, mortificar nos da fortaleza espiritual para vencer las tentaciones. Pues pensémoslo cada uno dentro de nosotros, y tal vez la causa de las recaídas en pecado no es porque no nos mortificamos o no lo hacemos lo suficiente. Otro bien que nos viene de la mortificación es que por ella satisfacemos por nuestros pecados. En realidad, este es uno de los fines propios de la penitencia o mortificación: satisfacer a Dios por los muchos pecados que hemos cometido. Y así, mientras más nos mortifiquemos en esta vida, tanto menos tendremos que pagar en la otra, tanto menos tendremos que sufrir en el purgatorio. Muy correlativo con esto está otro bien que obtenemos por la mortificación, a saber que por medio de ella vamos adquiriendo méritos para la vida eterna. Eso es importante tenerlo en cuenta. No es solo afligirme a mí mismo porque sí, no, es para la vida eterna, para la gloria, para estar más cerca de Dios en otra vida. Y así, mientras más nos mortifiquemos acá en la tierra, mucha más gloria tendremos en el cielo. San Pedro de Alcántara, que hacía tremendas penitencias, fue revelado a Santa Teresa que por las mismas había obtenido un grado inmenso de gloria en el cielo. Se le apareció a ella después de muerto: oh penitencias, que tanta gloria me han merecido, decía la santa. Y San Pedro de Alcántara es de esos santos que uno lee y hasta miedo mete el nivel de penitencia que practicamos. Muchos más bienes hay en la mortificación, pero dejamos allí para no alargarnos. Concluyendo ya, queridos fieles, en definitiva, hemos de practicar la mortificación corporal. El ayuno, por ejemplo, ayunar algún día a la semana, hacer abstinencia algún día, comer cosas que no nos gusten o privarnos de las que nos deleitan. También podemos privarnos de algo de sueño, madrugar un poco, de forma de mortificación, rezar de rodillas. Precisamente parte de la idea de eso es que algo se cansa y le duele, rezar de rodillas, ofreciéndolo por nuestros pecados. En definitiva, practicando cosas que de una u otra manera contrarían nuestra carne. Y debe tenerse en cuenta que no hace falta que sean cosas grandes. Lo importante es la mortificación que sentimos en nuestra voluntad al practicarlas. Y es más, antes tal vez sea mejor ofrecer cosas pequeñas pero hacerlas. Muy fácilmente nos imaginamos grandes cosas y después no hacemos nada. Preferible pequeños ofrecimientos, no comer entre comidas, este día no comer dulce, me gusta el dulce, no voy a comer nada dulce. Un día no le voy a echar azúcar, dulce al café, voy a tomar así un poco amargo. Pequeñas cosas que uno ofrezca a Dios con toda esta intención. También debe tenerse en cuenta que las penitencias extraordinarias que algunos santos han practicado, por ejemplo San Pedro Alcántara, que recién nombramos, no son para imitarlas, sino más bien para admirarlas. Debemos imitarlos en su espíritu de penitencia, eso sí, mas no en hacer materialmente lo mismo que algunos de ellos hicieron, pues lo hicieron movidos por gracias e inspiraciones especiales del Espíritu Santo. Y en este sentido, para no equivocarnos, no engañarnos, es importantísimo consultar con el confesor o director espiritual
las diversas penitencias que nos propongamos, ya sea ayunar tales días, o dormir menos, o lo que fuera, consultar. Pues puede ser que seamos imprudentes e indiscretos en las penitencias que hagamos. Es más, y esto tal vez no se tiene tan presente, pero muchas veces el demonio mete aquí su mano y tienta, incitándonos a hacer demasiado, hacer penitencias demasiado extraordinarias, por diversos motivos, dañar nuestra salud, porque ojo, las penitencias que uno practica nunca deben atentar gravemente contra la salud de uno, sino algo que está mal. También para inspirarnos soberbia, el demonio pone esa tentación. Uno empieza a creer, yo hago todo esto, pero soberbia. O para estorbar el cumplimiento de nuestro deber, porque la penitencia que uno practique nunca tiene que ir contra los deberes de estado de uno. Ejemplo, una madre de familia quiere hacer penitencia, está toda la noche en vigilia, pero al día siguiente va a estar muy cansada y no va a cumplir con sus deberes de madre y esposa. Entonces no debe hacer eso, porque no debe impedir el cumplimiento de sus deberes. Por eso es muy importante, como decimos, consultar siempre con el confesor, que él sabrá decir sí o no tanto, o un poco más, para no ir a engañarnos en este asunto tan importante como es la penitencia o mortificación. Meditemos pues todas estas cosas y pensemos qué ofrecer a Dios. Como decíamos, por desgracia estamos o somos muy flojos en todo este tema. Ello está mal. En el católico tiene que haber práctica de la mortificación. Así sean cosas pequeñas, hemos dicho, pero hay que hacer mortificación. Hay que hacer ofrecimientos a Dios. Entonces pensemos qué cosas ofrecer a Dios. Así son pequeñas, pero que dan. Y asimismo, propongamos mortificarnos en lo espiritual interior, que decíamos, la voluntad, que es lo más importante, negándola y contrariándola. Y principalmente, conformarnos en todo con la voluntad de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen María que ella nos alcance la gracia de practicar este importante rito de la penitencia, mortificación. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.